Bienvenidos a Docente al Día Microprograma, un espacio creado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, en donde destacados expertos nacionales e internacionales nos acompañarán abordando temáticas del sector educación desde una mirada técnico-pedagógica. Les saluda Alejandra del Río Cisniegas, especialista del equipo de bienestar socioemocional docente de la Dirección de Formación Docente en Servicio. En esta edición de este microprograma vamos a abordar la temática Las neurociencias y su contribución al bienestar socioemocional del docente y el aprendizaje. El mundo de las pedagogías emergentes y sus didácticas con bases en la neuroeducación están demostrando al profesorado que el cerebro de los estudiantes es el principal órgano responsable de su aprendizaje y que éste debe ser estudiado y comprendido para garantizar una mejora en los procesos de enseñar, aprender y evaluar dentro de los sistemas educativos, tanto en escenarios de presencialidad como de virtualidad. Para ello, conversaremos con Gustavo de Lorza Belfort. Él es de nacionalidad argentina, licenciado en Tecnología Educativa, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías y especialista en Neuroeducación. Gracias, Alejandra, gracias al Ministerio y al programa que ha tenido la gentileza de invitarme. Y bueno, siempre es muy bueno poder estar hablando de estos temas a nivel regional, ¿no? A nivel de distintos países, en algo que compartimos todos juntos, que tiene que ver con esto de ser docentes hoy en día, ¿no? Así es, Gustavo, una temática que realmente nos interesa mucho y es bastante útil en este contexto. Y justamente en ese sentido queríamos preguntarte, en este contexto educativo en el que estamos ahora, ¿por qué es importante hablar, trabajar las neurociencias en este proceso de enseñanza-aprendizaje? El tema de la neurociencia, de la neuroeducación, en esto del aislamiento, dentro de la pandemia, nos ha permitido tomar reflexión, ¿no es cierto?, sobre qué tipo de falencias, qué tipo de cuestiones nosotros no hemos estado cubriendo. La neurociencia y la neuroeducación en especial, que está conformada la neuroeducación por los aspectos que nos brinda la psicología, que nos brinda la pedagogía y que nos brinda los aportes de los neurocientíficos, nos dicen que existen formas de enseñar ya más compatibles de cómo aprende un cerebro que aprende y sobre todo cómo aprenden hoy en la sociedad de la información y el conocimiento. Por eso hoy es tan relevante girar, ¿no es cierto?, todos los timones de las naves educativas en todos los niveles del sistema educativo, porque esto no es exclusivamente, únicamente de la universidad, de los sistemas terciarios como tenemos en Argentina, de la escuela secundaria, primaria o inicial. Todo donde esté involucrado un cerebro, evidentemente, requiere que los profesores, que los docentes, empecemos a entender, empecemos a capacitarnos, empecemos a tener en cuenta cómo es que resulta mucho más claro, más efectivo y más eficaz los aprendizajes cuando están basados en las perspectivas de cómo aprende el cerebro que aprende, ¿sí? ¿Qué experiencias educativas, desde tu experiencia, nos puedes socializar sobre la aplicación justamente de estas neurociencias para poder también promover el bienestar socioemocional, tanto del docente, pero también de los estudiantes con los que trabaja, así como esta mediación del aprendizaje? ¿Cómo las neurociencias nos pueden ayudar en este sentido? Con respecto a la aplicación de la neuroeducación, ya específicamente hablando sobre neurociencias aplicadas a los procesos de enseñar, aprender y evaluar, siempre tenemos que tener en cuenta en la franja etaria en que se encuentra el estudiante, ¿no? Cuando hablamos del estudiante, tenemos que tener bien en claro, a veces nos ajustamos por un determinado programa, por una determinada currícula, pero en realidad lo que nosotros tenemos que saber, en función de cómo aprende un cerebro que aprende, cuál es el grado de competencias, habilidades, conocimientos previos, cuál es el contexto que trae el estudiante, y cuando hablamos de contexto tenemos que hablar de un contexto presencial, pero también tenemos que hablar de un contexto de la virtualidad, porque hoy nuestros estudiantes tienen una identidad en lo presencial, pero también tienen un perfil, tienen una identidad dentro de lo que es la virtualidad. La neuroeducación nos dice hoy en día que no tenemos que suponer nada. Lo que tenemos que hacer es indagar, averiguar,
dentro de nuestro grupo, sea en la virtualidad o sea en la presencialidad, porque no sabemos en qué escenario vamos a estar trabajando. Sabemos algo, que los próximos años que vienen va a estar basado en la educación híbrida, el complemento de lo presencial con el complemento de lo virtual. Entonces, como docentes que llevamos adelante procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, tenemos que determinar cómo está configurado individualmente ese grupo, ¿no es cierto? Digo, individualmente cómo está conformado por cada estudiante que van a conformar ese grupo. Además, cuando diseñamos todo nuestro proceso de enseñanza para lograr que nuestros estudiantes aprendan, lo tenemos que centrar no en la repetición, porque el ser humano no aprende por repetición, aprende por comprensión. Esto no quiere decir que no tenemos que repetir, que hay cuestiones que el estudiante debe repetir, pero cuando las repite no tiene que ser una vana repetición sin sentido, porque el cerebro no va a registrar, va a utilizar la memoria a corto plazo, retendrá esa información unos minutos, a lo sumo, en el mejor de los casos un día, pero luego lo va a olvidar. En cambio, cuando hacemos repetir, pero esa repetición tiene un sentido, ese sentido hace que se activen las memorias emocionales, las memorias semánticas y las memorias episódicas que está conformado en nuestro cerebro, y hace que ese sentido, esa memoria de corto plazo, pase a una memoria de largo plazo y podamos recordar, ¿no es cierto?, todas aquellas cuestiones que necesitamos. Como docentes tenemos que tener en cuenta, sea el nivel que sea, cuál es el contexto que trae o está integrado en nuestro estudiante, sea presencial o sea que opere en la virtualidad. La repetición por mera repetición no sirve, es demás, hace que el cerebro consuma y entre en un gasto energético que luego trae agotamiento. Por eso es que cuando uno estudiaba de memoria, repitiendo, terminaba con un agotamiento físico que no podía recuperarse. El cerebro aprende de una manera detectando patrones, detectando significados, detectando contextos, detectando sobre todo dónde está la aplicación real de eso que intentamos enseñarle, que se convierte en lo que se conoce como educación activa, ¿no? Claro, nos hace bastante sentido todo lo que nos dices, Gustavo, y justamente esta centralidad del estudiante, recoger sus necesidades, comprenderlo, es que también va a ayudar a contribuir a su bienestar, ¿no? Ahora, hemos hablado de este contexto que nos has compartido, de la importancia de las neurociencias, de su aplicabilidad. Nos gustaría que también nos puedas compartir algunas estrategias de la neurociencia que se puedan implementar en la mediación del aprendizaje, ya sea con los más pequeños en inicial, con los chicos, con las chicas de primaria, de secundaria, y en los distintos modelos educativos que tenemos también en nuestra realidad educativa, ¿no? Si nos puedes compartir algunas estrategias desde las neurociencias. Sabemos que el cerebro, cuando está hacinado, hay poca ventilación de aire, o el entorno se vuelve amenazante porque el estudiante de repente no comprende las consignas, hay pocas vías comunicativas, las formas de comunicar de los docentes son poco claras, no son comprensibles por parte de los estudiantes, el estudiante le cuesta preguntar porque tiene miedo a la burla, porque tiene miedo a que después lo carguen sus compañeros, Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con lo que se conoce como brindarle a los estudiantes un aula resonante. ¿Qué es un aula resonante? Un aula que está preparada, diseñada por el profesor o el docente como un espacio para que se puedan crear y desarrollar aprendizajes. Es decir, tenemos que salir un poco de la educación tradicional, lineal, mecánica, repetitiva, que tiene como una herencia que nos han transmitido en nuestra formación docente más o menos de unos 100, 110 años. Cuando voy a utilizar un modelo neuroeducativo que se va a traducir en una buena práctica de enseñanza, además mucho más emocionalmente compatible y de bienestar para el docente y para los estudiantes, es lograr basarme en plantear estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tengan que ver con la educación activa. ¿Qué es la educación activa? Hacer partícipe a los estudiantes. Yo muchas veces utilizo y he capacitado
docentes de todos los niveles educativos en algo que se conoce como la regla de los 3 pasos. Esta regla de los 3 pasos es: planteo el tema, hago una interacción con mis estudiantes, averiguo sus conocimientos previos, puedo o no plantear un conflicto cognitivo para que ellos, en función de ese espacio que hago que les estoy enseñando a pensar, les creo un espacio de reflexión, comprensión a partir del modo pregunta, no tanto en los modos respuesta, que ha sido la clásica de la educación tradicional. El docente brinda todas las respuestas. Luego que hemos instalado el tema, que hemos sondeado, que hemos generado el espacio resonante para que nuestros estudiantes puedan tener confianza en preguntar, confianza en pensar y manifestar lo que están pensando, logramos llegar a cuestiones donde yo les digo, bueno, primero yo voy a hacer una demostración o un cuadro o un esquema o la resolución de un problema o les voy a contar una experiencia o un caso. Luego ustedes lo van a hacer conmigo, se van a involucrar en este caso, en este proceso, en este esquema, en el desarrollo o la construcción de un mapa mental, por ejemplo. Y luego la regla del tercer paso es que ahora ustedes lo van a hacer solos y yo los voy a mirar y voy a hacer como un tutor. Y acá es donde entra en la educación activa y en la neuroeducación lo que se conoce como el principio del diseño de actividades, que sean desafiantes para mis estudiantes, pero no frustrantes. Si un estudiante se frustra en la resolución y no existe el tutor, el profesor, que le dé como un andamiaje, porque pues también puede ser un compañero, lo que va a pasar es que ese estudiante se frustre y cuando el cerebro detecta una frustración, lo considera como un aspecto totalmente negativo y de acá en adelante tratará de evitarlo, ¿sí? Gracias, Gustavo, por compartir con nosotros estas estrategias. Y justamente pensando en la educación presencial, que aquí en Perú en el 2022 ya vamos a retornar a la presencialidad, ¿qué estrategias de las neurociencias ya se pueden también ir poniendo en práctica? ¿Qué estrategias se pueden usar para promover tanto el bienestar socioemocional, pero también el involucramiento de los estudiantes en la propia aula, en este contacto que ya va a haber nuevamente en el retorno? Cuando vuelvan a la presencialidad, van a notar un efecto que tiene que ver con que los estudiantes empiezan nuevamente, y también los docentes, un proceso de configuración al nuevo contexto, que vuelve a ser el de la presencialidad. Recuerden que muchas veces pasaba que en la comunicación o durante una clase, los estudiantes apagaban la cámara y tenían una cierta libertad que no la van a volver a tener ahora en la presencialidad. Es decir, hay un cambio de escenario, hay un cambio de contexto, que si bien la presencialidad ya la conocen, pero luego de un periodo de haber estado en la virtualidad, aparece como una nueva novedad, una nueva normalidad, el regresar a la presencialidad. Y va a tener como un tiempo, van a tener que darle un tiempo los docentes a los estudiantes, y también los docentes dárselo a ellos, de dejar que la cuestión, por lo menos en la primera semana, cuando vuelvan a la presencialidad, fluyan. Lo que tienen que hacer es empezar a dialogar, a charlar, a hacer cuestiones prácticas, que se construya un espacio de diálogo entre docentes y estudiantes para poder analizar y reflexionar qué es lo que ha servido, qué es lo que han aprendido, qué es lo que les ha tocado sentir. Es bueno hablar de lo que han sentido. Si hacen esto, va a ser muy importante porque van a liberar el camino de amenazas, de lo nuevo, de cómo será ahora en más, que el cerebro de los estudiantes y también el de los profesores se están planteando. Gracias, Gustavo. De verdad que va a ser clave este reencuentro en la presencialidad, este reencuentro de los vínculos que se han ido tal vez formando a través de las pantallas. Muchísimas gracias, Gustavo. Con esto vamos a cerrar. Te doy pase para que puedas también decir tus palabras finales. Bien, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir el tema de la invitación y felicitarlos, ¿no es cierto?, por ocuparse de estos temas, ocuparse del bienestar socioemocional de los estudiantes y de los profesores. Creo que las neurociencias van a tomar una importancia, una relevancia muy, muy fuerte en estos tiempos que vienen y que tiene que ver con esto, ¿no?, de ya poder asentarnos de lleno en el siglo XXI, de la mano de cómo aprende la regla básica y universal de cómo aprende el cerebro, que para que el cerebro aprenda primero tiene que conocer,
luego que conoce puede comprender y luego que comprende puede decidir. Si logramos diseñar un modelo educativo que permita al cerebro conocer, comprender y decidir aplicando ese conocimiento, ya hemos ganado muchísimo tiempo en lo que va para el siglo XXI. En nombre de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación, agradecemos nuevamente a Gustavo de Elorza y para terminar esta edición de Docente al Día, los invitamos a reflexionar a partir de lo que hemos mencionado en este espacio. Les preguntamos, ¿qué puedes potenciar en tu práctica docente para implementar los aportes de las neurociencias en tu rol de mediador con tus estudiantes? Si se identifica un caso de COVID-19 cerca de ti, recuerda que esa persona debe permanecer aislada para prevenir la propagación y contagio. Juntos podemos evitar la propagación del COVID-19. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.